estamos en comunicación con Carolina Braco, bien digo. Ella es autora, bueno, además de doctora, estudiosa de la cultura del mundo árabe, cultura y género, es autora de un libro que es Cine, Género en el mundo árabe. Así que ya le damos la bienvenida, así podemos charlar un ratito a Carolina, quien le habla Vivian Eleb, acá junto con Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti. Gracias por atendernos, Carolina. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, decíamos que la verdad que mucho se habla a veces de las mujeres o el género en el mundo árabe o en el mundo islámico, y poca información cierta se tiene, ¿no? Sí, en general, bueno, se sigue teniendo un sesgo construido sobre el mundo, sobre Medio Oriente o sobre el mundo árabe, en general, que hace una esencialización o una sobredeterminación de la situación de las mujeres en términos religiosos o en términos culturales. Entonces parece que la realidad de las mujeres es una realidad que no puede cambiar, inmutable, sin dar cuenta de otros factores como factores políticos, factores económicos, recordando que estamos hablando de una región que ha estado continuamente atravesada por procesos de colonización, de ocupación, de expoliación de sus recursos naturales, con lo cual, bueno, todos esos factores también son cuestiones que hay que tener en cuenta cuando pensamos en cuál es el estatus de las mujeres y cuáles son sus posibilidades a la hora de tomar decisiones sobre sus vidas. Carolina, ¿qué tal? Rodolfo Colangelo te saluda, ¿cómo estás? Vos específicamente en este libro ponés el acento en la mujer en el cine del mundo árabe. ¿Por qué el tema de la mujer y el cine en el mundo árabe? Sí, bueno, en realidad el libro propone como 3 vías de acceso, ¿no? Como conocer o trabajar sobre los estudios de género desde el cine, hablar del cine a través de la historia del mundo árabe y también, bueno, abordar las cuestiones de género a través de las imágenes y los imaginarios construidos a través del cine. Esa, bueno, es un poco mi especialidad. Yo viví muchos años en la región, específicamente en Egipto, pero también en Líbano, en Palestina y en otros países. Y ya desde mis primeras investigaciones comencé a ver que desde el comienzo de la industria cinematográfica en esa región, que en un principio, bueno, cuando hablamos del cine árabe, en la primera mitad del siglo XX hablamos del cine egipcio específicamente, pero luego en los cines postcoloniales, tras la primera mitad del siglo XX, hay una fuerte impronta disciplinadora de parte del cine, que tiene que ver, bueno, con ciertos imaginarios o ciertas construcciones en torno a ideales de feminidad y de masculinidad. Esto es algo que sucede en la industria cinematográfica mundial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo me enfoco específicamente en el mundo árabe y también en trabajar un poco cómo se fueron proyectando ciertos modelos de sociedad a través del lugar de las mujeres, a través de la percepción del cuerpo de las mujeres a lo largo del tiempo, justamente, bueno, en el cine, tomando en cuenta, bueno, la participación de las mujeres en la industria, como productoras, actrices, directoras. Muchas de ellas fueron pioneras en el primer cine egipcio de los años 20, pero también, como te decía, bueno, un poco esas construcciones de esas imágenes y estos imaginarios en torno a ciertos ideales de sociedad proyectados en los cuerpos de las mujeres y en el comportamiento de las mujeres, como también de marcadores de límites sociales. Y Carolina, siempre uso yo, como Jorge te habla, siempre uso como ejemplo que cómo no vamos a ver los grandes tanques estadounidenses si en las 200 salas se da solo los grandes tanques estadounidenses y no cine argentino. Sí. ¿Cómo es la batalla de este tipo de cine en esta cartelera mundial? Digamos? ¿Cómo hace para pelearle ahí o en festivales? Bueno, hay actualmente podemos decir como dos grandes baterías de cine en lo que se refiere a cine árabe. Uno que es el cine de autor, que es el cine como de exportación, que es el cine en general
que se suele proyectar en los festivales de cine europeos y también que llegan a los festivales de cine acá en Argentina, que es un cine que no se consume al interior, es un cine que está pensado justamente para el público extranjero, o quizás no está pensado específicamente para el público extranjero, pero es finalmente quien lo consume. Eso también tiene que ver con las dificultades para producir cine en estos países, con lo cual muchas veces los directores y las directoras tienen que, bueno, ir a buscar recursos a Europa, a Estados Unidos, y ahí tienen que negociar, en muchos casos, los contenidos. Vamos a encontrar muchas veces que las películas árabes, bueno, están financiadas por centros culturales franceses, italianos, suizos, holandeses, bueno, y demás. Y esto porque los propios países árabes no tienen políticas que impulsen justamente la producción nacional, entonces los directores, las directoras dependen de estos financiamientos extranjeros. Y después hay otro cine que es el cine, digamos, comercial, que es, bueno, otro tipo de cine que es para consumo interno. En este tipo de cine hay una impronta, digamos, sí, digamos, hacia afuera, vende más esta cuestión de la mujer siempre, que tiene como esta, que es como una especie de capital, el cuerpo de la mujer árabe para ser vendido y para vender no solamente películas, sino un montón de otros productos culturales. Hacia adentro, el conflicto que más se ve en el cine local no es un conflicto de género, sino más bien de clase. Ahí en las películas locales, en general, lo que está muy marcado es los conflictos de clase. Son como un gran mapa, ¿no? Digamos, hablando como en términos muy generales, pero bueno, también ahora vivimos en la época de las plataformas, y eso, bueno, un poco también revolucionó un poco la forma que se produce el cine árabe, las series, y de alguna manera hay como una especie de monetización de las producciones, con lo cual también vamos a encontrar que se parece mucho a cualquier serie o cualquier película de cualquier otro lugar del mundo. Entonces, en ese sentido, bueno, también este fenómeno está llegando a la región y cambiando la forma en la cual se piensa, se produce y se dirige el cine. Claro, con respecto a esto, digamos, hay una dicotomía en el mundo árabe con respecto a la producción de películas y al rol de la mujer, es decir, un cine al estilo Hollywood y un cine más local. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Argelia se independizó de Francia, el gobierno convocó a directores de cine porque querían fomentar una industria, y la mayoría le propuso, no, hay que hacer películas al estilo Hollywood. Y el gobierno les dijo, no, mire, no tenemos ese presupuesto, vamos a hacer películas locales. Incluso lo convocaron a Ciro Pontecorvo, el director Sí. italiano, donde él filmó La batalla de Argelia, y yo la vi varias veces esa película, y le dio mucha visibilidad a la mujer en la lucha anticolonial. Me acuerdo que esas escenas de masas eran escenas de masas tomadas por el pueblo mismo, no eran extras, y había mucha mujer peleando en las manifestaciones. ¿Existe esa dicotomía todavía? Bueno, es una pregunta muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que Argelia, por muchas cuestiones, quizás podría no ser considerado un país árabe. Claro. Pero hablando específicamente, o sea, para no irnos como mucho por las ramas y tomando el ejemplo que vos pusiste, que es un muy buen ejemplo, el tema de la batalla de Argel. La batalla de Argel es una película, bueno, rodada en base a las memorias de el protagonista, que él justamente va a buscar un director italiano, va a buscar un director europeo para darle visibilidad a esta batalla de Argel, donde tuvieron un lugar predominante las mujeres. La película, si no recuerdo mal, es del 66, sí. Pocos años después de la independencia de Argelia. Bueno, recordemos, Argelia tuvo un proceso independentista que fue una guerra que comenzó en 1956 y terminó en 1962, donde verdaderamente hubo un involucramiento de toda la sociedad, como en pocos procesos revolucionarios, quizás solamente comparable con la Revolución Cubana, donde el papel de las mujeres, sobre todo en lo que tiene que ver con la batalla urbana, que es la batalla de Argel, ¿no?, de la capital, Claro. tuvo un lugar predominante. Ciro Pontecorvo, con el guionista, que no se me viene a la cabeza el nombre, estuvieron 2 años en Argel, invitados por el gobierno argelino de la época, y verdaderamente pudieron tener como bien el pálpito, ¿no?, de lo que era esa Argelia revolucionaria.
y de este lugar de las mujeres, ¿no? De estas lugares, de estas mujeres. De hecho, bueno, aparece como el gran ícono revolucionario femenino de Argelia, que es Yamila Bouhairat, una mujer que estuvo presa mucho tiempo por las autoridades francesas, que hicieron una campaña internacional muy importante, que logró su liberación, pero hay que también reconocer que el trabajo de Silo Pontecorvo claramente está basado en los escritos de Frantz Fanon, que fue el primero en reivindicar y en reflexionar sobre el lugar de la mujer en la batalla, no solamente en la batalla de Argel, sino en la revolución argelina en general. Entonces es como, bueno, un caso como bien emblemático y bien particular el de Argelia, sobre todo porque cuando Silo Pontecorvo va en 1964 hasta 1966 a filmar la batalla de Argel, ya había un gran retroceso en el lugar que se les estaba dando a las mujeres en los lugares de gobierno y demás, ¿no? Hay como en ese momento un gran retroceso, y por eso él decide la última imagen de la película poner a una mujer justamente, bueno, que está blandiendo la bandera de Argelia, como para reivindicar y seguir dándole lugar a esta posición destacada que tuvieron las mujeres en la revolución argelina y en la independencia de Argelia, que bueno, lamentablemente luego con los años este lugar quedó relegado, y actualmente Argelia tiene, bueno, uno de los códigos de familia más regresivos de la región, por, bueno, otros procesos también que sucedieron, 10 años de guerra civil, ¿no? Bueno, cada país tiene sus particularidades, por eso también es importante a veces no generalizar o tratar, bueno, de abordar la región como si fuera un todo, porque cada país tiene su particularidad, y sin dudas Argelia, con el proceso revolucionario que vivió, y también por sus propias particularidades, como te decía, quizás también podemos pensarla como un país que no se considera árabe y africano, o si reivindica otras identidades culturales, como la Masig y otras que están presentes en este país. Carolina, hubo una época, bueno, nosotros tenemos en nuestro mercado cinematográfico, digamos, poco conocimiento del cine latinoamericano, así que ni hablar del cine del mundo árabe o el cine asiático, pero en un momento hubo así como una cierta apertura y entraron muchas películas o se proyectaban muchas películas que no siempre seguramente reflejaban lo que era la vida interior de esos países o de las mujeres de esos países, que fue el cine iraní, y que en un momento dejó de ingresar a nuestro país títulos de cine iraní. Sin embargo, hay un desarrollo importante de cine, particularmente en Irán. Sí, bueno, aquí vas a aclarar que Irán no es un país árabe. Es persa, uno de los países que yo trabajo. Claro. Sí, no es uno de los países que yo trabajo. Sí te puedo comentar porque, bueno, conozco como aficionada el cine iraní. Fue toda la época de las películas de Kiarostami, ¿no? Kiarostami, este gran director iraní que tuvo una gran repercusión en todo el mundo, y su trabajo verdaderamente, bueno, abrió un poco las puertas del cine iraní para él y para otros directores que vinieron después, pero bueno, te reitero, como no es una de mis especialidades, prefiero como no abordar el tema. Y en cuanto a los países del mundo árabe que se destaque por haber tenido mayor influencia en el medio o en los medios occidentales, si querés, o en los mercados occidentales del cine, ¿cuál destacarías? Bueno, yo creo que el cine libanés ha tenido una gran llegada, y sobre todo, bueno, a partir de los años 70, los años 60, también mencionar que en el contexto del cine del tercer mundo, en los años, bueno, justamente los años 60, en los años 70, hubo una gran circulación hacia un lado y hacia el otro, ¿no? A mí me ha pasado mucho en Líbano, en Palestina, o hablando con directoras egipcias que conocían el trabajo de Pino Solanas, que conocían el trabajo de San Ginés, que se habían inspirado en sus películas. Lamentablemente el cine árabe no tuvo tanta circulación acá en América Latina, pero sí en Europa, ¿no? Lamentablemente seguimos con esta triangulación hacia Europa o hacia Estados Unidos, con lo cual
llega un poco acá lo que pasa primero por Europa o por Estados Unidos, o algunos directores que en ese momento argentinos que estaban exiliados en Italia, que estaban exiliados en Francia, sí podían tener acceso a películas que se hacían en esa época, pero sí que podemos pensar que, bueno, que el cine libanés ha tenido circulación, el cine marroquí, sobre todo en España y en Francia, el cine argelino también en España y en Francia tiene gran circulación, sobre todo porque hay una gran y enorme diáspora, sobre todo el norte de África, de Argelia, de Marruecos, de Túnez, en estos países, en Italia, en Francia, en España, que, bueno, consume este tipo de cine, o que son directores que se han radicado en estos países y que hacen películas sobre sus países de orígenes, otra vez, ¿no? Sobre Argelia, sobre Marruecos, sobre Túnez. Entonces, en ese sentido, creo que ha habido más circulación. También, luego del proceso que se denominó la Primavera Árabe, en 2011, bueno, se hicieron una gran batería de películas, de documentales sobre esos procesos revolucionarios que también tuvieron bastante circulación. Siempre hablamos de una circulación, bueno, limitada, en un público interesado, en el ámbito de los festivales internacionales, pero bueno, también una vez más con el acceso a las plataformas, bueno, uno ya puede como rastreando, si le interesa ir buscando películas que aborden estas temáticas, y bueno, también no dejar de mencionar el cine palestino, que también ha tenido una mayor circulación, sobre todo a partir de los años 2000 y del surgimiento de nuevas directoras y directores que también se empiezan a dedicar a otros géneros y no ya exclusivamente al documental como se venía haciendo en los años 80 o en los años 90. Carolina, muchísimas gracias por atendernos y bueno, obviamente recomendamos leer Cine, Género en el Mundo Árabe de Carolina Bracco. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Carolina Bracco, ella es la autora del libro que mencionamos y nosotros se nos terminó el tiempo. Nos vamos con cumbia, como siempre.